Muy buenos días. Acompáñeme a mitad del siglo I en Corinto. Corinto era una ciudad importante, muy importante, de aproximadamente unos 100.000 habitantes, situada en el istmo de Corinto, en Grecia, en la que confluían rutas comerciales muy importantes, tanto de Oriente como de Occidente. Eso hizo que la ciudad fuera una ciudad muy próspera, en la que fluía mucho el dinero. Fíjense que se celebraban los Juegos Sísmicos cada 2 años, que eran los más importantes después de los famosos Juegos Olímpicos. Entonces, en esta ciudad en la que había tanta actividad y bullicio comercial, rica, dinámica, también podíamos encontrar al lado de la ciudad una cumbre rocosa. Esa cumbre rocosa se llamaba el Acrocorinto. ¿Saben lo que estaba situado en esa cumbre? Estaba situado el templo de Afrodita. El paganismo impregnaba toda la ciudad. En ese templo había muchísimos sacerdotes y miles de sacerdotisas prostitutas. Paganismo, prostitución. Este era el entorno social que había en Corinto en esos momentos. Dinero, podemos llamarle una sociedad acomodada, idolatría e inmoralidad. ¿Muy diferente a lo que vivimos hoy en día nosotros? No es muy diferente. A lo mejor si lo vemos así más fríamente nos lo puede parecer, pero piensen por un momento. Vivimos en una sociedad acomodada. Si nos comparamos con otras sociedades actuales en el mundo, vivimos en una sociedad con cierta acomodación y en general bastante acomodación. Vivimos en una sociedad en la que la idolatría es rampante. Quizá no, o a lo mejor sí, no vamos a un templo pagano, o no van a un templo pagano, pero piensen por un momento. No hay gente que idolatra. Ayer hubo un partido de fútbol, y si no es de la selección, pues será del Barça o del Madrid o lo que sea. ¿No hay gente que idolatra a su equipo de fútbol? ¿No hay gente que idolatra a determinados actores? ¿No hay gente que idolatra el tiempo libre? Piénsenlo, la idolatría sigue presente hoy en día. Y en el fondo nos va sacando a Dios de en medio. Por otro lado, la inmoralidad, ¿qué les tengo que decir? Comienza el verano, solo hace falta salir a la calle para ver la inmoralidad. Es algo más que evidente. Por tanto, no ha cambiado tanto la sociedad, como les he dicho, de mitad del siglo I a la sociedad actual. No es tan diferente. Pues bien, en ese entorno se encontraba, y nos encontramos, en aquella época se encontraba la iglesia en Corinto. Pablo estuvo allí aproximadamente 1 año y medio y estuvo predicando, enseñando, cercano a las personas. Podían conocer su ejemplo personal, no solo lo que decía, sino cómo vivía y lo que hacía. Él comenzó, como siempre lo hacía, predicando en la sinagoga, en la que tuvo bastantes problemas. Aunque bueno, algunos se convirtieron. Recuerden Sóstenes, por ejemplo, el principal de la sinagoga, que sale en la carta luego ya convertido. Pero la mayoría de la iglesia provenía de un trasfondo gentil, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 18. Ese era el trasfondo de la iglesia, un trasfondo gentil. Una iglesia en la que no había demasiados ricos, lo podemos ver en 1:26, pero extremadamente, tampoco podemos decir que eran ultrapobres, porque recogieron la ofrenda, si se acuerdan, en el capítulo 16. Pues en este entorno, con este trasfondo gentil y este entorno social en el que hemos visto la acomodación, la inmoralidad y hemos visto también la idolatría, es donde está esta iglesia en Corinto, que estaba muy influenciada por el entorno. ¿Lo estamos nosotros influenciados por el entorno? En esta iglesia inmadura, y es lo que trata en los primeros capítulos Pablo, hay muchísimas divisiones. Recuerden, porque saldrá al final, ¿se acuerdan? Habían diversas facciones dentro de la iglesia. Estaban los que eran de Pablo, los que eran de Apolos, los que eran de Cefas, y algunos incluso más, los que iban de superespirituales, los que eran de Cristo. Yo no soy de ninguno. Habían facciones, frutos de la división. ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba ciñendo a la sabiduría mundana.
y se estaban provocando estos problemas divisorios. En lugar de ceñirse a la sabiduría de Dios, en la cual veríamos claramente que lo que fomentaría sería la unidad de la Iglesia. Y en esto les voy a insistir, la unidad de la Iglesia. En esta sociedad corrupta nos recuerda también, y esta sabiduría, a Santiago. ¿Recuerdan la epístola de Santiago en el capítulo 3? Acompáñenme a partir de ahora con la Biblia porque iremos a varios sitios, si puede ser, y si no, pues se lo iré recordando yo. En Santiago 3:14 nos habla de la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto no puede evidenciar ni celos ni rivalidad. Ni celos ni rivalidad. Esta sabiduría no es... La sabiduría que promueve los celos y rivalidad no es la que viene de lo alto. Es la del mundo, que concretamente Santiago nos dice que es terrenal, que es natural y que es demoníaca. Imagínense. Y Santiago, en 3:13, capítulo 3, versículo 13, nos reta y nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos hacemos propia la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Y qué responde? Nos dice que es el sabio y entendido es el que es muy inteligente, el que ha aprendido mucho, el que habla muy bien, el que impresiona por su impactante oratoria. ¿Dice esto? No dice nada de eso. Va al terreno práctico, va a la práctica. No es lo que se dice, es lo que se hace. Santiago nos dice: muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Esto nos indica, y les aliento a ello, a que sabemos que estamos en una sociedad de rapidez, de inmediatez, el trabajo, todos vamos hasta aquí el tiempo, pero a que nos conozcamos más, a que nos acerquemos más, a que estemos más unidos. Y a veces no se podrá, pero en nuestro corazón tiene que estar esto, el unirnos más. Hemos visto que no tiene nada que ver la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Y así pues llegamos a nuestro comentario de ver un poco cómo estaba la sociedad y la Iglesia en Corinto, que hemos quedado que no ha cambiado mucho con la sociedad actual, ¿cierto? Y no ha cambiado porque el hombre no ha cambiado. Entonces es imposible que cambie mucho. Vamos al comentario, vamos al versículo 16, lo releemos otra vez. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? El versículo 16 comienza con la expresión ¿no sabéis qué? ¿No sabéis qué? Miren, esta expresión sale 10 veces en la primera epístola de los Corintios, 10 veces, y solo una vez más en el resto de las epístolas de Pablo. Concretamente en Romanos 6:16. ¿Creen que esto es casual? Que salga 10 veces. ¿No sabéis qué? ¿No sabéis qué? ¿O creen que lo sabían? Pues no es que se lo diga yo. Me acompañan, por favor, a 1 Corintios 1:5 y vamos a ver que sí que lo sabían. ¿Ven? Saber, pero que no lo hacían. ¿No sabéis qué? Leemos 1 Corintios 1:5. Porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, que también podemos traducir como conocimiento. O sea, sí lo sabían. ¿Qué es este énfasis de 10 veces en 1 Corintios? ¿No sabéis qué? Era la frustración de Pablo. Había estado enseñando, había estado entre ellos, habían visto su ejemplo. Y seguían en las peleas divisorias de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿No sabéis qué? Él había dado mucho por la congregación y había enseñado y ejemplificado con su vida. ¿Es que no lo sabéis? Lo sabemos, lo sabemos. Dos cuestiones gramaticales, pero son importantes, de forma muy sencilla. Son importantes para entender el texto. Recuerden que estamos en el versículo 16, ¿eh? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
La primera, en griego hay dos palabras que nos explican o nos dicen qué es el templo, o que se emplean para el templo. La primera, la más sencilla, la que se suele aprender normalmente primero, nos habla del templo como todo el recinto del templo. Todo el recinto. Pero esta no es la que emplea Pablo. La que emplea es una más concreta. Y esta es la segunda acepción para templo. La que emplea se refiere a la morada de Dios, a la estructura interior más pequeña donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. Se dan cuenta de la importancia, no nos dice el templo general, nos dice donde moraba Dios. No sabéis que sois templo, lo más santo, no sabéis que sois templo. El segundo apunte gramatical. Pablo, si se fijan, omite el artículo. Vamos un momento. No sabéis que sois templo. No dice, no sabéis que sois el templo. No dice eso. No sabéis que sois templo. Esta omisión nos da un valor absoluto del término templo. Para que me entiendan, no dice, ¿sois otro templo entre los muchos templos paganos que hay en Corinto? ¿Sois otro templo? ¿Uno más? No. Vosotros sois el único templo verdadero entre todos los templos falsos. Esto nos lo quieren hacer creer hoy en día en el mundo. Nos dicen, bueno, eres cristiano, bien, está bien, no te veo que te comportes mal, bien, pero ¿qué te suelen decir? Bueno, esto es una opción más. Porque bueno, yo también creo en el karma, o yo creo que los budistas también, pero aquí el término es absoluto. No hay un templo entre templos, hay templo. Templo, no hay otro. No hay otras opciones, hermanos, no hay otras opciones. Vosotros sois el único templo verdadero entre todos los templos falsos. Este es uno de los versículos más malentendidos y malinterpretados de la Biblia, y les explico por qué. En la primera carta de Corinto, en el capítulo 6, versículos 18 al 20, nos habla del templo a nivel de individuos particulares cristianos. Es un contexto en que está hablando de la fornicación y nos habla del templo como individuos. Pero aquí, en este caso, no nos está hablando como individuos, que también nos está hablando como comunidad, de forma colectiva, por dos motivos. En todo el contexto de la carta está hablando a la Iglesia, de forma colectiva. Y todos los pronombres están en plural, no en singular. Entonces, no se está dirigiendo a un cristiano individual concreto, está hablando a la Iglesia. Si se fijan, nos dice y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Es importante porque esa preposición la podemos traducir también de otra forma. Y así creo que se entendería mejor el concepto. Es que mora en vosotros de forma individual y entre vosotros de forma colectiva, como conjunto, como Iglesia. Así mora. Por tanto, se recalca aquí la importancia de la Iglesia local. La importancia de la Iglesia local. Templo individual y templo comunitario, como comunidad, colectivo. Por eso, porque nos dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, la amenaza del versículo 17 es tan severa. Vamos al versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La sabiduría mundana, como hemos comentado, estaba causando problemas, porque se estaban rigiendo estrictamente por sabiduría mundana. Problemas. ¿Qué problemas? Problemas que tenían que ver con divisiones y problemas que tenían que ver con jactancia, con orgullo. Acuérdense de esto porque lo retomaremos al final. Divisiones y jactancia y orgullo, porque Pablo lo va a zanjar. Pablo advierte, como una advertencia general, que el que intente destruir, arruinar o echar a perder el templo de Dios será destruido. Es importante dejar claro que aquí no se refiere a la destrucción de la Iglesia en general,
Porque ya le hemos leído y sabemos que en Mateo 16, 18 nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pablo tiene la manifestación local de la iglesia en Corinto. Acuérdense del contexto, está hablando en Corinto. Y encontramos también otras iglesias advertidas con dureza en este sentido en la Biblia. Acompáñame, por favor, a Apocalipsis 2:5 y vamos a ver si se emplea también la dureza en otras iglesias. En Apocalipsis 2:5, a la iglesia en Éfeso nos dice lo siguiente: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. O en Apocalipsis 3:16, a la iglesia en Laodicea se dice lo siguiente, y esta es tremenda, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así, por tanto, la advertencia a quienes estaban arruinando el templo de Dios es muy dura, en consonancia con otras advertencias a otras iglesias en el resto de la Escritura. Vamos ahora a una sección que va de los versículos 18 al 20 y vamos a releerlos para volver a tenerlos frescos. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Pablo comienza aquí con una ironía. Nadie se engaña a sí mismo. ¿Por qué Pablo comienza diciendo que nadie se engaña a sí mismo? Pues porque nos engañamos a nosotros mismos. Es muy sencillo, ¿no? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Solemos estar muy impresionados, yo lo digo por mí mismo, por nuestra propia sabiduría. ¡Wow! ¿Cuánto sé? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto qué? Solemos estar muy impresionados. Nos gustamos mucho. Lo que hemos aprendido, nuestra educación, nuestra capacidad de expresarnos, etc. Nos autopromocionamos normalmente. Pero esto no es lo que dice Pablo. Pablo dice que no nos engañemos, que no es así. No nos engañemos. El orgullo nos va a llevar a engañarnos a nosotros mismos. Y esto puede impactar de una forma muy fuerte en la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado. Puede impactar de una forma muy fuerte en la iglesia ese orgullo. Y puede causar problemas y puede causar divisiones. El sí nos hace pensar, por supuesto, que había personas que creían esto. ¿Ha cambiado algo? Esto se lo voy a repetir constantemente. ¿Ha cambiado algo? Es que no ha cambiado. No ha cambiado. Hay una colisión entre el mundo contemporáneo y los pensamientos y la sabiduría de Dios. Lo que nos dice Pablo aquí, cuando nos dice, si alguno cree entre vosotros, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, es que debemos dar un giro de 180 grados en el camino que llevamos y rechazar la sabiduría humana en el sentido de acoger la verdad de la sabiduría espiritual de Dios. Hay una diferencia muy grande entre la sabiduría mundanal y la sabiduría de Dios. Y lo siento, debemos aceptar que nos llamen ignorantes. Acéptenlo. En el mundo, o nos llaman ignorantes, o nos ven, en el mejor de los casos, y no nos lo dicen, como ignorantes. O nos ven como ignorantes. ¿Cómo creen que piensa la gente del mundo cuando ustedes dicen que este mundo lo ha creado Dios? Y le dicen que no, que ellos lo que han aprendido es que es fruto del azar. ¿Como muy inteligentes o nos ven como ignorantes? Piénsenlo por un momento. Pues debemos aceptar que nos vean como ignorantes. Pero ¿quién es ignorante? Yo les pongo un ejemplo. Nos dicen que el mundo al final es fruto del azar. O el ser humano, fruto del azar. ¿Qué les parece si les dijera que la nevera de su casa se ha hecho sola?
Díganselo a una persona que no sea cristiana. Tú me dices que el mundo se ha creado fruto del azar. Y yo a ti te digo una cosa más sencilla. La nevera se ha hecho fruto del azar. No, hombre, no. Ha habido un ingeniero detrás que ha diseñado la nevera. O ha habido una gente que la ha hecho y unos técnicos que han hecho la nevera. Ha habido alguien. Ah, entonces tú crees que la nevera no se puede hacer sola, pero el mundo sí. O que el ser humano sí. Piénsenlo por un momento. ¿Quién es el ignorante? ¿Creemos lo que el mundo nos dice y le meten desde pequeñitos a nuestros niños en la cabeza? ¿O creemos lo que nos dice la palabra de Dios, que es la revelación de Dios especial para nosotros? ¿Qué es lo que debemos creer? El conflicto está servido, pero lo que hay que creer es lo que hay que creer, que es la palabra de Dios. En los versículos 19 y 20, en esta sección, Pablo va a utilizar dos citas del Antiguo Testamento, Job 5:13 y el Salmo 94:11. Pablo utiliza como argumento, ¿qué? Para su argumento, las Escrituras. Las Escrituras. Por eso utiliza esas dos citas, Job 5:13 y el Salmo 94:11. Pablo no está condenando a las personas sabias, no lo malentiendan. Lo que está condenando es los que se creen sabios sin tener en cuenta a Dios. Sin Dios no hay sabiduría. Pero se creen en el mundo todo lo contrario. Eso es lo que dice Pablo. Sin Dios no hay sabiduría. ¿Qué pensamientos vamos a seguir? Yo creo que lo tienen claro, ¿no? Muy bien. Pues llegamos así a la última sección, que es de los versículos 21 al 23. ¿Se acuerdan que hemos dejado, luego ahora lo vamos a recuperar, el asunto de las divisiones y del orgullo, de la jactancia? Un asunto que estaba abierto, que le estaba doliendo mucho a Pablo. Un asunto que lleva hablando en los primeros capítulos, que había orgullo, sabiduría mundana, y por eso había orgullo y divisiones en la iglesia. Vamos a leer ahora el 21 y 23 y vamos a retomar luego esto. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Los versículos 21 al 23 van a concluir que las actitudes que habían tenido los corintios basándose en su sabiduría mundana respecto a sus líderes, fomentando las divisiones y los problemas, habían sido estériles. No habían servido para nada, absolutamente para nada. Los corintios tenían todo lo que necesitaban o podían querer ¿en quién? En Jesús. Debemos, y si se quedan con algo que sea con esto, poner los ojos en Jesús y evitar divisiones inútiles, promover activamente la unidad en la iglesia. Debemos poner los ojos en Jesús. Se lo recalca constantemente Pablo. ¿Pero en quién tenían puestos los ojos los corintios? En Pablo, en Apolo, en Cefas, en Pedro. No los tenían puestos en Jesús. El versículo 21, y a modo de conclusión, comienza con la contundente expresión, así que, por lo tanto, para seguir con una exhortación, ninguno se gloríe en los hombres. Pablo así pone fin, durante los primeros 3 capítulos, a 2 asuntos que había abierto con anterioridad. Y vamos a ver el primero. El primer asunto que llevaba abierto en los primeros capítulos con anterioridad y que no había cerrado, y aquí lo cierra, es el de los lemas divisorios los lemas divisorios en nombres de los maestros. Vamos, ¿me acompañan, por favor? Búsquenlo, a 1 Corintios 1:10 al 12. 1:10 al 12. Y vamos a ver cómo zanja el tema de las divisiones. ¿Se acuerdan, no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, soy de, fíjense en la expresión, porque ahora Pablo va a girar la tortilla. Soy de. Dice así, os ruego, pues, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, fíjense, no voy a seguir un momento, por favor, os ruego, ya es suplicando,
rogando. ¿No sabéis qué? ¿Se acuerdan al principio? La frustración. Os ruego, por favor. Pues, hermanos, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros, otra vez, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Pues bien, aquí zanja el primer tema. ¿Cómo lo zanja? Y lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 21. Lo zanja diciendo: porque todo es vuestro. Y fíjense lo que incluye en lo que todo es vuestro. No que ellos son, ¿se acuerdan de? Yo soy de. No, Pablo dice: no, estáis equivocados. En tanto en cuanto estáis en Cristo, todo es vuestro. Fíjense lo que dice. Porque todo es vuestro, porque dice, un segundo. Versículo 21 dice, todo es vuestro. Incluye estas personas. Todo es vuestro porque pertenecéis a Cristo. Y todo es de Él. Y en tanto en cuanto Pablo, Apolo y Cefas, como hermanos y siervos en el Señor, fíjense en el capítulo 3, versículo 5, que dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Pues Pablo, Apolo y Cefas, en tanto servidores del Señor, les pertenecen, porque les han servido. No es que ellos son de, sino que Pablo, Apolo y Cefas han sido servidores del Señor para ellos. Para ellos. Zanjado tema. Dejad las divisiones. No sois de, ellos son de vosotros. Y así es como lo tenían que ver. El segundo tema que zanja es la jactancia, el orgullo, la autosuficiencia. Este lo podemos ver también, hemos visto que el otro lo había iniciado en el capítulo 1, aquí dice, no, olvidaos, no sois de, ellos son de vosotros, están a vuestro servicio, porque son míos. También había abierto otro tema, el que les he dicho, jactancia, autosuficiencia. Leemos y vamos, por favor, a 1 Corintios 1, 27, 29 y 31. 1 Corintios 1, 27, 29 y 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se gloríen en Pablo, no se gloríen en Apolo, no se gloríen en Cefas, gloríense en el Señor. Ustedes no son de ellos son de ustedes porque yo los he puesto, ellos son míos. ¿De dónde escogió? Escogió de lo débil. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie tenga orgullo. ¿Y saben por qué? Porque el orgullo nos va a llevar ¿a qué? A las divisiones y a los problemas. Tema zanjado. Por eso ha escogido quien ha escogido. Muy bien. Además, Pablo hace una extensión de 5 elementos más, que dice que son nuestros en Cristo. 5 elementos más. El mundo. Dios creó el mundo, lo redime y lo sostiene. Nos ha puesto como administradores. Y mediante la cruz ha marcado el mundo como posesión suya. La vida y la muerte. ¿Quién es Jesucristo? Dador de vida, conquistador de la muerte. También nos lo ha dado. Es nuestro. El presente. Dios soberano gobierna. Recuérdenlo, no hay nada por azar. Cuando le digan lo del azar, acuérdense de la nevera. Dios soberano gobierna, no hay nada por azar, el presente. El futuro, total y plena confianza en nuestro Dios. Total y plena confianza en nuestro Dios. Romanos 8:39 nos dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No de nuestro amor, del amor de Dios. Nada nos podrá separar.
Y de nuevo, para finalizar, vuelve a enfatizar otra vez, todo es vuestro. ¿Qué es cuando se enfatiza en un espacio muy corto la mismo? Ese decirnos, oye, enteraos que todo es vuestro. Le da mucha importancia a esto. Pablo le ha dado la vuelta a los conflictos y a la argumentación de los corintios. El pasaje finaliza con un crescendo en el versículo 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Los corintios, como nosotros, pertenecemos a Cristo. Debemos vivir para Jesús, poner los ojos en Jesús y no en facciones divisorias. Debemos fomentar la unidad. Los ojos puestos siempre en Jesús, no en las personas. El que se gloríe, gloríese en el Señor. No en un líder, otro líder, un predicador que veo, no sé qué. No, gloríese en el Señor. ¿Tenemos esto claro? Yo creo que sí. Y por último nos dice, y Cristo de Dios. Esta expresión hay que entenderla como que Cristo es menos que Dios, ni muchísimo menos. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, Dios. Deuteronomio 6:4, como bien sabe, nos dice que Dios es uno solo, pero en 3 personas. Puede haber, como vemos, por ejemplo, en los evangelios, una subordinación funcional del Padre y el Hijo, pero no en esencia, no en ser. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a finalizar con 4 aplicaciones para nuestras vidas y para nuestro día de hoy en día. La primera, debemos ser conscientes que, como iglesia local, recuerden que le estaba hablando a la iglesia en su conjunto, somos templo de Dios en Salou, no el templo o un templo, somos templo de Dios en Salou. Y debemos diferenciarnos no solo con palabras, sino con actitudes y con hechos. No solo con palabras, sino con actitudes y con hechos. Tiene que haber esa diferencia. Segunda aplicación, debemos admitir que la sabiduría del mundo es insensatez. Y ser consecuentes. Aunque nos traten de ignorantes, admítanlo, nos tratarán de ignorantes o pensarán que lo somos. La sabiduría del mundo es insensatez. Una sabiduría que no tiene a Dios en cuenta es insensatez. Tercero, debemos tener mucho cuidado con posicionamientos exclusivistas y divisorios. Mucho cuidado, alerta, mucho cuidado. Y debemos fomentar la unidad de la Iglesia. Y el cuarto, debemos fijar nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. No en las personas, en Jesús. Señor y Dios nuestro. Le pertenecemos y Él nos lo ha dado todo. ¿Recuerdan? Porque todo es vuestro, por 2 veces. ¿Qué más podemos pedir? ¿Necesitamos algo más? Yo creo que no. Dios les bendiga.